Ok, entonces la idea del día de hoy era ver interpolación polinomial. Entonces, interpoli, ¿vale? Entonces, la ecuación en general para a la que llega el buen Lagrange es que vamos a tener una suma, color menos chafa, vamos a tener una suma desde i igual a 1 hasta n, donde yo tengo x, donde tengo n puntos, x1, y1, x2, y2, x3, y3, hasta xn, yn. Entonces el buen Lagrange dice que el polinomio de grado n-1 que pasa por estos n puntos es la suma de este de un producto j igual a 1 hasta n de x menos xj j entre xy menos xj, cerramos el paréntesis, por el y. Y esto de aquí me va a generar el polinomio de grado n-1 que pasa por los n puntos. Y el buen Lagrange demuestra dos cosas, que este polinomio pasa por los n puntos, por n puntos, y al mismo tiempo que es único. Entonces, existen otros polinomios, como les digo, el de Newton, que se calcula con diferencias finitas, el de Laguerre, que luego lo veremos. Pero este de aquí, esta ecuación que está bastante horrible y que a calcular la mano es muy difícil, resulta que es muy sencilla de programar. Entonces, si les parece, programamos esta ecuación de aquí. Entonces, vamos a definir una función que sea interpolación polinomial, que va a recibir unos valores x, pero también está esperando unos xy, ¿no? Está esperando unos xy y unos y. O simplemente vamos a ponerle algo así como datos. ¿Les parece? Datos. Los datos va a ser un arreglo de n puntos donde la coordenada 0 va a ser x y la coordenada 1 va a ser y. Perdón, no se estaba viendo. Entonces, definimos la función de interpolación. Entonces, esta función está esperando que datos sea una matriz de n por 2. Es decir, yo voy a tener n puntos y voy a tener dos columnas, donde la columna 0 van a ser los valores en x y la columna 1 van a ser los valores en y. Entonces está esperando algo de este estilo. 1,1. Luego sería 2,5. Y luego estaría esperando 3,7. Algo de este estilo, ¿no? Algo así está esperando datos. ¿Vale? Ok, entonces, ¿qué era lo que queríamos hacer? Queremos hacer este de aquí. Entonces vamos a tener una suma sobre de i a la n y un producto de j a la n. Entonces, ¿se acuerdan cómo se hacía una suma y un producto? ¿Qué era lo primero que tenemos que definir? Cada vez que hacen una Ciclo suma. for. ¿Un qué? No te escuché, Giancarlo. Un ciclo for.
tenemos que hacer un ciclo for, ¿no? La suma es al final de cuentas un bucle que se está repitiendo. Entonces, suma for i in range. ¿Y quién va a ser n? ¿Alguien se acuerda? N, pues va a ser la longitud de mis datos, ¿no? Dependiendo de cuántos puntos le pase, n es el número de puntos, ¿no? Entonces, si le paso 2, pues espero que me genere una línea. Si le paso 3, espero que me genere una parábola. Si le paso n, espero un polinomio de n-1, ¿no? Entonces, n va a ser la longitud de mi lista de datos. En el ejemplo de aquí, pues serían 3, ¿no? Entonces, vamos a generar un for para la suma y un for para el producto. Y los dos van desde 1 hasta n, ¿no? ¿Qué otra cosa necesito para hacer una suma y para hacer un producto? Antes de continuar. Cuando yo quiero hacer una sumatoria, cuando yo quiero hacer una suma de varios elementos, necesito hacer una variable auxiliar de suma que me va a ir guardando la suma que estoy calculando, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Se definió una variable, por ejemplo, suma cero y ya le ponías luego el siguiente, le ponías suma Ujú. igual a cero. En este caso, como es la suma, sería cero más y ya sería el correspondiente del ciclo, ¿no? Bueno, no sé si me di a entender. Sí, está muy bien, Giancarlo. Y para el producto también tengo que generar una variable auxiliar. Vamos a ponerle auxiliar porque son variable auxiliar. Una variable auxiliar donde guardar la suma, ¿no? Y lo mismo tenemos que hacer por el producto. Variable auxiliar donde guardamos el producto. Entonces, ¿cuál es la variable auxiliar del producto? ¿Cómo se define el aux del producto? ¿Alguien se acuerda? Las variables auxiliares para la suma y para el producto tienen que ser los neutros aditivo para la suma y el neutro multiplicativo para el producto. Entonces, el neutro de la suma es el 0, el neutro del producto es el 1. Y entonces, ya podemos calcular, ¿no? Entonces, aux product va a ser por igual, porque es un producto, el término actual. Y el término actual era x menos datos, x menos xy, ¿no? Perdón, la ecuación era x menos xj entre xy menos xj, ¿no? Entonces, x, pues es x, ¿no? xy, xj, ¿cómo sería? xj sería j, 0, ¿no? ¿Por qué cero, profesor? Porque datos es una matriz de n por 2. Entonces, cada punto está definido por una tupla, ¿no? Por una lista de dos coordenadas. Entonces, x es la primera coordenada y esa tiene el índice 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Y abajo, pues tengo algo similar. Sería el dato xy, datos, sería el xy, que sería i, 0, ¿no? Menos el xj. Y el xj, pues es datos j, j, 0. ¿Se les hace muy complicado que solo reciba datos y mejor le pongamos las dos listas, X y Y? ¿Eso se les haría menos complejo? Es pregunta para ustedes. No entendí qué quiso decir con eso. Ok, X y Y van a ser los parámetros, ¿no? Entonces, X
hacerlo así. X es una lista de n valores de X. Y es una lista de n valores de Y. Y entonces n pues va a ser la longitud de las listas, ¿no? ¿Se les hace más fácil con listas? Vamos a hacerlo con listas. Entonces, XJ, pues simplemente va a ser XJ, ¿no? Y XY, pues va a ser XY menos X. ¿Esto se les hace un poco menos confuso, Byron? Sí, es un poquito menos confuso, sí. Gracias. Ok, entonces vamos a hacerlo con listas, en vez de hacerlo con una matriz. Entonces, este es la productoria, ¿no? La productoria de Lagrange. Es este producto. Y ese producto lo tengo que multiplicar por la Y. Entonces, como bien dijo Giancarlo hace rato, cuando termine este ciclo for, yo tengo que hacer que la suma sea más igual lo que me salió de mi productoria, de mi producto, multiplicado por qué cosa? ¿Por la Y? Pues por la Y, ¿no? La Y en la que yo voy. Entonces, sería Y. Profe, ¿por qué es más igual? Eh, Más igual y por igual son dos símbolos que se utilizan mucho en programación y es porque precisamente hacemos muchos ciclos for para hacer sumas y productos, o como dirían algunos, sumatorias y productorias, ¿no? Entonces, en vez de escribir, si escribiéramos este código completo, aquí yo tendría que escribir auxprod por el término que sigue, ¿no? Y auxsuma sería auxsuma más auxproduct por y, ¿no? ¿Eso sí lo entiendes, Byron? Sí, sí, sí. Para no escribir otra vez Ajá. el nombre. Entonces, como constantemente nos están saliendo esto de guardarme el producto y guardarme la suma, y los ingenieros que diseñan el código son bastante flojos, se dieron cuenta de que si quiero guardar con ese mismo nombre la variable más un término, pues simplemente podíamos ponerle más igual. Y esto lo que le indica es, agarra lo que tengas en auxsuma y súmale este término. Y vuélvemelo a guardar ahí. ¿Ok? Y bueno, lo de Sí. acá arriba es precisamente para productos, para productorias. Es agarra lo que tengas en auxprod y multiplícamelo por este valor. Y vuélvemelo a guardar en la variable auxprod. ¿Ok? Muy bien. Entonces, return entonces regresaremos aux suma. Entonces, aux suma al final es la suma de estos productos, ¿no? De toda esta productoria por el y, y eso es lo que tiene que valer mi polinomio de grado x. Entonces, pues antes de ponernos a hacer cosas divertidas, vamos a ver si este código funciona. Entonces, denme 3 puntos. Menos 1,5. 12 y 20. A ver. Denme 3 valores de x antes de seguir y 3 valores de y. Vamos a generar x y y. X0 igual a 3 valores y y0
igual a 3 valores. Denme 3 valores ustedes. 20. 20, ok. Lo escribió Dos. 20. No. 20, 2. ¿Qué otro? Menos 80. Ok, y denme 3 valores de Y. 15. 15. Ajá. Menos 7. 7. Ajá. 8. 8. Ok. Sí. Entonces, vamos a hacerlo con matplotlib. Entonces, plt.plot x0, y0, pero que lo haga con scatter. Y quiero que lo hagas con bolitas rojas. plt.show. Vamos a correrlo, ¿no? Y0 no está definido, es que es mayúscula. Ok. Entonces, this must be a scalar or float like array. X, Y. A ver, vamos a correrlo. Entonces, estos son los 3 puntos que ustedes me dijeron, ¿no? Y en teoría, por estos 3 puntos debe pasar un polinomio de grado 2. Entonces, vamos a agarrar x igual a np.range. Vámonos de menos 100 a 30, ¿vale? A 50, a 40. Es decir, menos 20 abajo y más 20 arriba de los 3 puntos que ustedes me dieron, ¿no? Que me lo haga de uno en uno, porque si no van a ser un montón de puntos. Y entonces voy a decirles que y sea la interpolación lineal de x0, y0, x. Y que entonces me lo grafique, ¿no? plt.plot x, y. Y que me los muestre. ¿Qué pasó? Name y is not fine. Es y mayúscula acá. ¿Nadicore? Hmm. Sí me está calculando x y y. Hmm. Creo que el problema fue cómo definí mis funciones. Ahora vamos a hacerlo con x, y. También hay una X minúscula arriba. No, pero esa x sí debería ir ahí. Me está calculando puros infinitos. ¿Qué pasó? Ah, claro. Ya entendí por qué. Ya. Aquí yo tengo una indeterminación, ¿no? En esta de aquí. ¿Sí alcanzan a ver la indeterminación? Oh, sí, sí, sí. Estoy dividiendo entre x y menos xj. Pero, pues claramente va a llegar un punto en el que x y xj valen lo mismo, ¿no? Entonces resulta que para que no haya esa indeterminación, yo tengo que hacer que explícitamente y sea distinto de j. Entonces, para programar eso, pues ¿cómo ponemos una excepción dentro de este ciclo, doble ciclo for?
Podría ser con un if. Ajá. ¿If qué? Decimos que es if i igual a j. If i igual a j. ¿Qué hago ahí? No sé. Pues más bien es Mm, cuando i sea distinto de j, ¿no? ok. Si i es distinto de j, entonces me haces este producto, ¿no? Y Sí. si es igual a j, pues que no haga nada, ¿no? Entonces lo corremos. Eso debió haber eliminado el infinito. ¿Por qué no lo eliminó? Ah, esto es x. Esto ya no existe. Ahí está. Y ahora sí ya me grafico esto, ¿no? Vamos a hacer que nos lo haga con líneas rojas y que el scatter me lo haga con ah, c igual a red. A ver, puse los dos. Ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí me generó una parábola que pasa por 3 puntos, ¿no? Denme otros 3 puntos para que todos veamos que sí lo está haciendo ya bien el código. Denme otros 3 puntos. Am, 15, 15, cuenta, 50, ajá, 47, 47. ¿Por qué les gusta darme los en desorden? ¿Qué otro? ¿Qué valores de Y? Menos 7. 7, El otro que sea 5. 5, Y el otro otra vez menos 7. 7. No sé qué sea, pero podemos hacerla de 100 a 40, no tiene que ser más arriba, ¿no? De 60 y abajo vamos a ponerla en 0, ¿no? De 0 a 60. Lo volvemos a correr. Sí, está bien toda mi pantalla, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto fue porque no la cerré. Ahora sí. Y ahí está, ¿no? La parábola que pasa por esos 3 puntos. Si me dieron 15 menos 7, luego me dieron 47, 5. No, me dieron 55 y 47 menos 7, ¿no? Entonces esta es la parábola que pasa por esos 3 puntos. Entonces ya tenemos un código que dado n puntos me genera parabolitas que pasan por el medio, ¿no? Entonces ya funciona mi código de interpolación lineal. Ahora vamos a hacer que interpole una función más interesante. Entonces, ¿qué les parece si hacemos el coseno de x? Y entonces vamos a generar nuestra lista x0 como np.range. Vamos a decirle que vaya de 0 a 10, de 0.5 en 0.5, ¿no? Y0, que sea f de x. Y entonces, vamos a quitar tantito esto. Entonces, que nos grafique scatter x0, y0, y que nos lo grafique con puntitos azules, ¿no? Entonces, esto de aquí, pues me va a poner x tendríamos de same size. Ok. X0. Ahora sí. X. Ok.
Ahí está. Ahí está, ahora sí, ¿no? Entonces sí son la grafiquita del coseno. Y entonces vamos a decirnos que en cada 3 puntos vamos a interpolarle líneas. ¿Cómo le interpolaríamos líneas a esto? Usando este código, yo puedo generar interpolación de líneas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Pues vamos a definir. Hasta aquí está esto. Entonces, graficamos los puntos a interpolar. Entonces, vamos a definir el grado del polinomio. Entonces, vamos a decir que n sea el grado del polinomio que voy a interpolar. Grado del polinomio. ¿Están de acuerdo? Okay. Entonces, vamos a empezar con el grado 1, ¿no? Entonces, para el grado 1, yo necesito 2 puntos, ¿no? ¿Sí están viendo la pantalla completa? Sí. Entonces, por ejemplo, tendríamos el x0 y el x1, que es 0.5, ¿no? Entonces, vamos a decirle que en medio de eso me interpole 10 puntos. Los for k in range no va a ser el grado del polinomio. Y bueno, tenemos aquí mis puntos x0 y y0, ¿no? Entonces, voy a decirle que empiece en el punto 0 y que termine en el punto final, ¿no? Menos n, y que se vaya de n en n. Bueno, de uno en uno. Vámonos así primero, ¿no? Y entonces le voy a decir que me genere mis puntos x como np.range y que me grafique de x0 k al x0 k más 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este código? Lo que aquí quiero es que me interpole puntos entre estos dos, ¿no? Entre el 0 y el 1. Que me genere 10 puntos. Vamos a hacerlo con linspace. ¿Se acuerdan qué hacía linspace? ¿Alguien se acuerda? Linspace genera n puntos entre A y B. Entonces, entre el punto x0 y el x0 más y el x1, le estoy diciendo que me genere 10 puntos, ¿no? Entonces, genera 10 puntos entre xk y xk más 1. Eso es lo que está haciendo este código. Está generando 10 puntos intermedios. Y entonces le voy a decir que me genere que me los interpole con la interpolación lineal como lo hicimos hace rato, ¿no? Y es la interpolación lineal, interpol. Y entonces, ¿qué tanto les voy a pasar? ¿Qué valores de x y de y tendría yo que pasar para generar una línea? Por ejemplo, si quiero generar una línea entre el x0 y el x1, ¿qué valores tendría yo que pasarle para hacer la interpolación? ¿Sí se está entendiendo? ¿Hasta aquí? ¿Podría repetir la última pregunta que hizo, de favor? Ok. Esta línea de arriba, x, me va a generar 10 puntos entre el primer valor de x y el segundo valor de x, ¿no? Entre el k y el k más 1. Entonces, ¿qué puntos le tendría yo que pasar al algoritmo de interpolación para que me genere una línea entre el xk y el xk más 1? Serían justo esos, ¿no? El xk y el xk más 1. Entonces, tendremos que pasarle algo así, ¿no?
xk más 2. ¿Sí? Pero Y eso no haría una línea entre K y K más 2. ok. Vamos a decirle que nos imprima x0 de el 0 al 3. Si yo hago esto, ¿qué es lo que me va a imprimir? ¿Qué hago? Si corro este código, ahorita vamos a comentar todo esto de acá abajo, para que no lo ejecute. Si yo corro este código, ¿qué es lo que me va a hacer? Corremos, ¿no? Me estoy diciendo que me imprima del 0 al tercer valor. Entonces, lo que hace es que me va a agarrar el índice 0, el índice 1 y el índice 2. Si yo le pongo 4, lo que va a generar es que va a agarrar el 0, el 1, el 2 y el 3. Si yo le pongo del 2 al 5, ¿qué creen que me genere? Me va a agarrar el índice 2, el índice 3, el índice 4. Esta notación de aquí se le conoce como slice, como una rebanada. Estoy agarrando mi lista de valores y le estoy recortando. Entonces, si ustedes agarran slice A, B, lo que les va a regresar es un cachito de lista desde... Va a recortar la lista y va a regresar desde XA hasta XB-1. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que me agarre el valor 1 y le pongo 3, me va a regresar el 0.5 y el 1, porque me está recortando x igual a 1 y x igual a 2. ¿Sí se entiende? ¿Qué hace slice? ¿Sí o no? Los veo con dudas. Sí, sí. Entonces, xk más 2 me va a regresar dos valores, xk y xk más 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, le decimos plot plt.plot que nos imprime, que nos grafique con líneas amarillas, que nos la muestre, ¿no? This parenthesis does not match opening parenthesis. Okay. Creo que arriba el X0 más Acá, XK más 1. ya. Ok. Y entonces nos interpoló con líneas, ¿no? Entre cada punto. ¿Están de acuerdo? Pero pues esto fue complicarnos la vida. Esto ya lo vimos la semana pasada, esa interpolación lineal, ¿no? Entonces esto no tiene chiste. ¿Qué tal si en vez de eso lo hacemos para un grado 2? Entonces, yo necesito que en vez de ir de uno en uno, pues que vaya de 2 en 2. Y que en vez de que me genere entre el xk y el xk más 1, pues que lo haga entre el xk y el xk más 2. Y entonces le tengo que pasar n puntos, ¿no? Entonces, este código va a ser exactamente lo que acabamos de ver, pero me lo va a ir haciendo por cachitos, de 2 en 2. Y le va a ir ajustando parábolas entre cada 3 puntos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No?
Sí, Lo corremos y entonces, pues aquí en la zona lineal, pues, la línea y la parábola se ven iguales. Pero en esta zona ya se ve ligeramente más suave, ¿no? Y aquí tengo un problema. ¿Qué pasó con este cachito? ¿Sí lo alcanzan a ver al final? sí, sí Sí. se ve. Resulta que yo no tengo ese último punto, entonces habría que corregir estos dos puntos. Entonces, ahí para corregir ese último bug, ¿cómo lo corregirían? ¿Por qué nos interesa corregir el último bug? ¿Qué tal si le ponemos grado 3? ¿Qué es lo que va a generar? Solo va a generar cúbicas, ¿no? Que se ajustan todavía mejor al valor del coseno, pero pues resulta que tengo puntos al final. Y le podemos agregar polinomios de grado 4, ¿no? Pero ¿qué pasa con el polinomio de grado 4? Tengo que corregir el bug del final. ¿Cómo corregimos ese bug? Tengo 1, 2, 3. ¿Cómo se les ocurre corregir este bug? Pasa eso. ¿Mm? Yo no entiendo por qué pasa eso. Porque no tienes un número. No, aquí tú vas agarrando de 0 a la longitud en cachitos de n en n, ¿no? Ya podemos quitar este. Y según yo, el bug sigue ocurriendo. Index 20 is out of bounds for. Ahora sí. Index 20 is out of bounds. Si es menos n. Porque no es divisible entre 4. Entonces, cuando hacemos la gráfica, nos quedan 3 valores, pero el cuarto ya está fuera del índice, Byron. Entonces, por ejemplo, si le ponemos 5, tengo 20, igual y 5 sí es divisible, no, tampoco es divisible. Entonces, siempre vamos a tener este problema de que los puntos finales no se ajustan de manera adecuada. Pero si lo sigo subiendo, igual y llega un punto en el que sí es divisible y sí alcanza a llegar hasta acá. Entonces, vamos a hacerlo por 7, por 5. Yo creo que 5 sí es divisible. Entonces, no, nos volvió a salir el error de que no es divisible entre 20. Entonces, son 19. 19 es primo, ¿no? Entonces resulta que no va a ser divisible entre ninguno. Ok, para arreglar el bug final, lo que necesito es hacer una interpolación con los puntos que me quedan. ¿Qué puntos me quedan después de este ciclo for? ¿Alguien alcanza a verlo? Vamos a hacerlo más grande. Vamos a hacerlo hasta 20. Entonces, ya tengo 20, ya tengo 40 puntos aquí. Entonces, me siguen faltando estos últimos 4 puntos por interpolar. ¿Están de acuerdo? Entonces, siempre me va a quedar una colita, siempre que haga una interpolación mayor. Entonces, ¿Puede tomar la rebanada de esos últimos 4 puntos y hacerlo solo por esos? exactamente, mi querido Byron. Entonces, vamos a hacer una rebanada para esos puntos. Entonces, ¿de cuál a cuál se va? X0. ¿El 16 al 20? El último valor de K, ¿no? O sea, desde el último K, ¿están de acuerdo? -4. Sería más N, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es K más N? Sería desde el K hasta el último punto. ¿Cómo se representaba el último punto de un arreglo?
¿Alguien se acuerda? Lo llegamos a ver hace un par de semanas. El último punto es con -1, ¿no? Entonces, Oh, para... sí, ¿Sí? sí, sí, ya, que va al revés, ¿no? Que ahora en vez de recorrer como de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda, ¿no? Ajá. Y entonces, esto lo vamos a hacer con interpolación lineal, pero pues solamente va a ser una interpolación lineal de un orden menor, porque siempre me van a sobrar menos puntos, ¿no? O sea, si me tuvieran 5 puntos, pues entonces ya los utilizaría yo en el for de acá arriba. Entonces siempre me va a quedar un polinomio de orden menor. Por eso cuando le poníamos 3 me quedaban 2 puntos. Cuando le poníamos este, 4 nos quedaban 3. Cuando le poníamos 5 nos quedaban 4. Siempre va a quedar un polinomio de orden menor, estrictamente menor. Entonces lo vamos a hacer con interpolación lineal y le tenemos que pasar los últimos n puntos. Entonces para pasar los últimos, simplemente lo dejamos abierto. Y esto va a decir, agárrame desde xk hasta el final del arreglo. Y agárrame yk, y0, y0, desde el punto K hasta el final del arreglo. Interpóname los valores de X. Y a eso, pues, vuélvemelos a graficar, ¿no? Entonces ahora sí lo puedo mandar. Y ahora sí me está interpolando todos los valores del final. Con la salvedad de que estos al final siempre van a ser de un orden menor. Por ejemplo, si yo le pongo 2 y la vuelvo a graficar, este punto final, bueno, en este caso porque si era divisible, pero este punto final siempre debería ser un orden menor. Muy bien, entonces este es para arreglar la interpolación final. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Sí, yo tengo una duda justo en lo último que dijo, de que sería, bueno, al final Ujú. tendríamos de orden n-1, entonces podría ser que ajustáramos todo en términos de parábolas, bueno, con parábolas y al final nos queda una recta o algo así. Exactamente, mi querido Giancarlo, eso es lo que estoy diciendo. Si el número de estos fuera impar, vamos a poner el punto 0,5, ¿vale? Entonces ahora tengo un número impar. Entonces resulta que este último punto es una recta. Y si yo tengo orden 4, no, tal vez ahí no se vea tan bien. 19.5, vamos a ponerle. A ver. Entonces, no, ese es divisible exactamente. El último punto debe ser una recta. ¿Por qué no me está agarrando print? Me debería estar graficando 36. Ah, porque es divisible entre 2. Entonces tendría que ser 37, ¿no? No, un momento, sí está bien. 36. 36. ¿Por qué no me está graficando el último? 38. ¿Por qué no me está dando como número? ¿Cuántos tengo en el X0? 42. Entonces vamos a ponerle 0.5 para que sean 43. Ok, ahí tengo 43. Entonces, el último cachito, como no es divisible entre 2, es una línea. Yo lo que quería era que se viera que era una línea explícitamente. Entonces, 19.5. Ahí tenemos 39. Entonces me está graficando el último porque creo que está agarrando desde el 38. Coma K. ¿Desde cuándo me está agarrando? A ver. Está agarrando desde el 36. Entonces ese fue mi error. Tendría que ser más N. 38 más N. Ajá. Entonces sería más N y más N.
Ahora sí. Must be first dimension with shapes are 10,1. A ver, hacemos así. ¿Por qué no me imprime? 39 y 38. Pues sí, ahí debería estar. No, no. N-1. -1. -1. Y ahora sí debería estar bien. A ver. Ahí está. Ya me está trazando la línea final, pero me está trazando arriba. ¿1? Está ahí. A ver, si lo hacemos con 3. Ya no entendí por qué no me lo está haciendo bien. A ver. Quitar esto. Ok. Normalmente me faltarían estos últimos 3 puntos. Lo estoy haciendo con polinomio de orden 3. Entonces sí, efectivamente, en 3 puntos solo cabe una parábola. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Entonces yo tendría que pasarle los últimos 3 puntos. ¿Qué pasó aquí? Como que se me perdió un montón del código, ¿no? Oh, sí se borró un montón del código. ¿Qué pasó? Ah, está acá. Ahí está. Ok. Entonces yo tendría que pasarle los últimos 3 puntos. Entonces, en los últimos 3 puntos. ¿Sí corre? Sí, sí está correcto. Ok. No sé qué pasó, fue el lapsus raro. Ok. Entonces tengo que pasarle los últimos 3 puntos. Entonces, para no hacernos tantos pelotas, vamos a hacerle menos n. Menos n. Entonces, esto debería pasarle solo los últimos 3 puntos. Ahora estoy en polinomio de orden 2. Entonces, ahí está. Ahí está. Entonces, ahora sí. Polinomio de orden 2. Y se rehusó. No me hizo el ajuste final. Menos n, menos 2. Ahí está bien. Ok. Ya sé cómo arreglar esto. If k es menor que n, entonces sí que nos ejecuta este código. Listo. Entonces, si no llegó hasta n, entonces que sí nos ejecuta ese código. Entonces, en este caso es divisible entre 2. Entonces, que no lo ejecute. Pero vamos a hacerlo que no sea divisible entre 2. Vamos a agregarle un punto más.
Y ahora no lo quiso hacer. Hmm, K menor que N. Ah, no, no es menor que N. Es menor que len X0, ¿no? Ahora sí. Ya corregimos el último. Ahí está. Entonces ahora sí, el último palito, cuando no es divisible entre 2, lo hace con una línea. Cuando sí es divisible entre 2, por ejemplo, agregando un punto más, pues sí lo ajusta exactamente con una parábola, ¿no? Ah, es que no lo borré. Perdón. Ahora sí. Entonces, cuando es divisible entre 2, sí lo hace. Cuando no es divisible entre 2, ahí nos lo pone. En X0. No, lo sigue haciendo. ¿Por qué? No entiendo qué está pasando. ¿Por qué lo está haciendo siempre? Este es un bug extraño que no debería estar pasando. Por eso me estoy tardando tanto. Quería dejarlo ya bonito. 38 y 41. Esto es 40. 38 y 41. ¿Por qué no llega al 40? Eso es lo raro. 39. Mm, ya vi cuál es el error. Tendría que llegar hasta el 40 y no lo está haciendo. Si no me lo pongo 41. Llegaría a 40. Mm, ¿Por qué no se quedó en 40? Eso es lo que no logro entender. 0, 2, 3, 4, 6, 8, 10. 42 es out of band for exist. N. ¿No? ¿Por qué no quiere hacer el 40? Esto sí está muy extraño. 40 y 41. 42 es out of bounds. Ah, claro, ya entendí. Cuando le pongo un polinomio de grado 3, está agarrando, el grado 2 agarra 3 puntos. Entonces en realidad tendría que ser hasta length x0 menos n menos 1. Ese es realmente el índice máximo.
Entonces, n-1 es 1, entonces esto es 40. Y 38 ya se pasaría, porque está agarrando 3 puntos. Entonces el último que puede agarrar es 38. Entonces hasta ahí está bien. Entonces aquí esto sería así. Y entonces ahora en teoría sí ya debería estar funcionando bien. Pero sigue graficando la línea. Ya me acuerdo cómo corregí esto la última vez. Acá es 38 y tengo hasta 41. Entonces tengo que agarrar del K más N hasta el final. Entonces sería K más N menor que len de x0. Esta sería la condición real. Entonces K vale 38, len vale 41. Entonces quiero que agarre 40 y 41. Entonces, ahora sí debería ser. Blop. ¿Qué pasa si quito todo esto? ¿Si lo grafica bien? Ok. Si le quito el último punto, no debería poder hacerlo. Debería faltarle graficar un punto. Y aquí me debería interpolar la línea. Esa línea es esta. 40 is out of fine. Más N. 40 is out of bounds. Ok. Ok, pues ahí sí lo hace. Sí me está ajustando la línea, sí me está ajustando la otra. Si le agrego un punto, ¿qué está pasando? Lo sigue haciendo. K más N es absolutamente menor que la X. Ahí está. Vaya, por fin. 10 minutos perdidos en este tonto. Ok, ya, por fin quedó. Entonces, cuando no es divisible entre el número, cuando me quedan números al final, me trazo una línea. ¿Sí se alcanza a ver la línea? Vamos a darle zoom aquí. Sí. Ahí está, ¿no? Entonces nos está trazando una parábola de este lado y aquí nos está trazando una línea. Y cuando sí es divisible entre dos, ahí sí nos traza la parábola. Tontos. Y ahí sí ya nos trazó la parábola, ¿no? Entonces ahora ya podemos entonces hacerlo con grado 3. Y para que se vea que es diferente, vamos a decirle que nos lo grafique con negro. Entonces, todas las amarillas son de grado 3, la roja, la negra es de grado 2. Lo mismo pasa cuando le ponemos 2, ¿no? Aquí, como si es divisible entre 2 el número de puntos, pues perdón, divisible entre 3, pues nos traza puras líneas amarillas. Y ahí
cada 3 puntos nos traza una parábola y la última nos las traza con una línea. Entonces, todo esto era por corregir este bug tonto. Y todo el problema fueron los índices que no los tenía yo bien registrados. Entonces, ok, este código ya me interpola polinomios de grado 1, 2, 3, 4, 5 hasta n, ¿no? Donde n es el máximo número de datos que le estoy dando. Ahora vamos a ver otro bug extraño para terminar la clase, y es qué pasa si yo interpolo polinomios muy grandes. Entonces vamos a interpolar un polinomio de grado 4, entonces pues se ajusta bastante bien al seno, ¿no? Excepto este puntitos que aquí es un polinomio de grado 3. ¿Qué pasa si le pongo 5? Pues se sigue viendo bastante bien, ¿no? Aquí empiezan a ver cosas raras, pero se sigue viendo bastante bien. Y la pregunta sería, ¿qué tanto puedo ponerle? Por ejemplo, vamos a ponerle 9, polinomio de grado 9. Se sigue viendo bastante bien. Aquí empiezan a ver algunos bugs extraños de sobreestimación, pero en general es bastante bueno. Vamos a ponerle 11. Y empiezan a notar algún error raro. Digo, aparte de estos de acá que están encimados, ¿no? Que ya no tocan los puntos. Ya no están tocando los puntos. Exactamente, mi querido Omar. Entonces, vamos a corregir esto. Vamos del K más N. Ahí está. Ahora sí. Sí, ya, y ahora sí ya no está sobreescribiendo. Entonces, conforme yo voy aumentando el grado del polinomio, vamos a empezar a tener defectos de que no empieza a tocar bien los puntos. Y si yo me voy todavía más al extremo, por ejemplo, grado 20, vamos a ver que este comportamiento cada vez se va aumentando cada vez más y va a llegar a un punto en el que vamos a empezar a tener errores muy grandes. Entonces, resulta que hacer una interpolación con un polinomio muy grande tiene el mismo problema que hacerlo con un polinomio muy pequeño. Y es que empezamos a tener un montonal de errores. Para que se vea más evidente, voy a ponerle 100 puntos. Entonces, ¿en qué momento voy a yo dejar de tener buen resultado? Y resulta que ese buen resultado, en general, es un polinomio de orden 3 o 4. Entonces, resulta que cuando hagan interpolación de puntos, el polinomio más usado es un polinomio de orden 3 y se utiliza como, se le conoce como splines. ¿Han escuchado hablar de las splines? Yo no. ¿No? Resulta que para hacer este clase de suavizados, para interpolar valores, lo que generalmente hacemos los físicos es agarrar unos valores y decir, aquí esto se parece a una parábola. Y entonces ajustábamos parábolas. O esto parece una línea. Déjame ver si tengo por aquí una línea. Por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, si ustedes no tuvieran los datos de la derecha en cero, pues algunos de ustedes dirían, esto es una línea, y interpolarían una línea ahí. Y alguien que ya tenga un poco más de experiencia le diría, no, esto en realidad es como una parábola, ¿no? Y interpolarían parábolas. Y de orden 3. Entonces, resulta que para la interpolación lineal hay un problema, perdón, para la interpolación polinomial, y es discontinuidades. Entonces, dejen ver si alcanzo a abrir el JupyterLab. Pero dejen ver si sí lo abre bien, para que les enseñe ya el código
hecho. Uno de los problemas que se van a encontrar con interpolación es las uniones. ¿Estamos viendo mi pantalla? No, ya no estamos viendo nada, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle el polinomio de orden 4. Uno de los problemas que se van a encontrar muy, muy seguido es las uniones. El polinomio es relativamente suave dentro del rango donde está definido. Pero aquí, en este punto de aquí, donde se están uniendo dos polinomios diferentes, sí se dan cuenta que se forma como un ligero pico. O sea, la pendiente que trae este polinomio y la del pendiente del polinomio que Profe, se sigue. está viendo el Python, nada más. Ah, perdón. Pensé que estaba compartiendo pantalla. Entonces, la pendiente de la recta negra no es la misma que la pendiente de la recta azul, ¿no? Son pendientes diferentes. Entonces, resulta que en algunos casos es muy importante no tener esta clase de discontinuidades en la derivada. Si ustedes calculan la derivada de este lado, la pendiente, y la derivada de la recta verde, tienen derivadas diferentes. Entonces resulta que en física eso trae muchos problemas. Y una de las cosas que se pusieron a arreglar la gente que hace interpolación es que no tengamos discontinuidades en la derivada. Y eso se hace con un polinomio de orden 3 muy especial. Son polinomios cúbicos cuya derivada es continua en toda la función, en todo el intervalo. Y eso se conoce como un spline. Pero de eso nos preocupamos al final del bloque 2, como en un mes, cuando hayamos visto derivada. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Yo tengo una duda sobre las clases grabadas. ¿Cuándo se subirían las de la semana pasada? No las he podido subir, he estado un poco ocupado. Espero ya estar un poco más desocupado este fin de semana. Nos falta ver dos temas para terminar el bloque 1, que es regresión lineal y polinomial, que espero verlas el martes, y búsqueda de raíces, que sería algoritmo de Newton y Newton-Raphson. Terminando eso, ya tendríamos que pensar en un primer examen. Pero antes de ponerles el examen, quiero que estén todas las clases en YouTube para que tengan por lo menos una semana para estudiar. Entonces, voy a pedirle ayuda a Salvador que me ayude a editarlos porque hay que recortar los videos en ejercicios y subir cada video, cada ejercicio con su código. Yo espero que para el martes ya estén. Eso sería lo que les podría prometer. Sí he estado medio ocupado. Entonces, le voy a pedir ayuda a los ayudantes para que suban los videos. Me parece que Brandon y Salvador sí suben los videos rápido, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero lo suena claro. No los suben entonces al... Ok. Bueno, es que no, yo no tengo el canal de YouTube. Ok. Entonces, les voy a pedir que los suban a YouTube y desde ahí los jalamos. ¿Por qué no me abres? Ah, ya lo habías abierto. Ah, quería que nada más que lo viéramos así ya con Plotly. Dejen ver si ahora sí me carga esto. Ahí está, ahora sí cargó. No, no es el download. No es el download. No. Ahí está. Desktop, desktop. Perdón, siempre está extraña mi máquina. Desktop 2021. FC. Bloque 1, semana 3. Y Polynomial Interpolation. Ok, ahora sí me quiso ver. ¿Sí están viendo todos esto? ¿Sí están Estoy viendo viendo? Python. Ok. Ya me abrió por fin Jupyter. Entonces, vamos a correr todo. Entonces,
¿Cómo sería con Plotly? Con Plotly invocan Graphic Objects y queremos programar, pues ¿no? El poly inter-Lagrange, que sería con, aquí yo lo hice con la matriz de 2 por n, y leí los datos de Müller, que era lo que habíamos estado ajustando, y interpolamos n puntos, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene hacerlo con Plotly? Plotly, ya para terminar la clase el día de hoy, me permite hacer un dibujo interactivo. ¿A qué me refiero yo con interactivo? ¿Sí están viendo el navegador, verdad? Sí. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciendo una interpolación de orden 3. Es casi el mismo código, pero ya lo había programado en Plotly. Digo, en JupyterLab. Entonces, el orden del polinomio es n. Entonces, estoy interpolando entre cada 4 puntos un polinomio de orden n. Entonces, entre estos 4 puntos tengo esta curva. Entre estos 4 puntos tengo otra curva. Entre estos 4 puntos tengo otra curva. Y entre estos 4 puntos tengo otra curva. Y en los últimos 2 puntos, pues solo le puedo interpolar una línea, ¿no? Entonces, eso es exactamente con el código que vamos a hacer, pero este código ya está bien documentadito, ¿no? Para que esté bonito. Y entonces Plotly nos permite hacer esta clase de figuras, que ustedes puedan ir quitando los puntos, poniéndolos de nuevo, poniéndole notas y ir haciéndole zoom a cierto valor. Entonces, esta es la razón por la que a Brandon y a Salvador les gusta tanto Plotly, porque la gráfica es interactiva, es más bonita que con Matplotlib y les permite modificar la gráfica en tiempo real. Entonces, esa es la razón por la que quiero que veamos Plotly. Entonces, si no hay dudas, aquí lo detendríamos. Y ya espero que esta semana empecemos a subir ya los videos a YouTube para que en unas 2 semanas ya tengamos el primer examen. Una pregunta, ¿este código de JupyterLab también lo va a subir? Sí, pienso subir todos los que tengo aquí. Déjense los enseño. Todos estos. Entonces, van a estar tanto los de Python, los de Spider que hicimos aquí, van a estar tanto como la versión de JupyterLab. La versión de JupyterLab está como PyNotebook. Hay PyNotebook. Entonces voy a subir los dos ahorita, terminando la clase. ¿Vale, mi querido Hugo? Sí, gracias. Vale. Entonces, me salté algo. A ver, una pregunta. No, ya te había contestado, ¿verdad, Hugo? Sí, ya me había contestado eso. Ok. Bueno, pues entonces, si quieren, aquí le paramos. Nos vemos el martes. Y si no subo los códigos yo, le pido a Salvador o a Brandon que los empiecen a subir a Classroom. ¿Vale? Entonces, cuídense. Nos vemos el martes. Gracias igualmente. Hasta el martes. Hasta luego. Hasta luego, profe.